Se suponía que era la primera noche de mi matrimonio con la mujer más fría e intocable del imperio que había destruido a mi familia, y de alguna manera ya me había quedado dormido en sus brazos. Ese fue el momento en que una sirvienta de mirada aguda llamada Tsubaki irrumpió en nuestra habitación nupcial sin siquiera tocar la puerta. Encendió las luces del techo y anunció que la gran duquesa Imura la había enviado a verificar si el matrimonio se había consumado. Sus ojos recorrieron la escena. Con esa sonrisita cruel que todos los sirvientes de esta casa tenían cuando me miraban, el niño inútil que había sido desechado por la familia Asugaba como un novio desechable, un hombre en un contrato y nada más. La habitación se llenó de susurros burlones antes de que pudiera siquiera limpiarme el sueño de los ojos, y sentí que mi pecho se oprimía con la vieja vergüenza que me había perseguido desde la infancia. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la pequeña y fría mano de Akari Shirogane se deslizó hacia arriba y cubrió suavemente mis ojos. Su voz apenas era más que un susurro, pero atravesó la presunción de Tsubaki como una espada. Sal ahora y dile a la gran duquesa que a su nieta no le gusta que la espíen durante su noche de bodas. Toda la habitación se quedó helada, la sonrisa de Tsubaki se derrumbó en una delgada y amarga línea, y por primera vez desde que fui arrastrado a esta mansión, me di cuenta de que la mujer a la que el mundo llamaba la reina de hielo del imperio Shirogane acababa de elegir mi lado sobre el de su propia abuela. Los sirvientes salieron en silencio atónitos, y cuando la puerta finalmente se cerró, Akari se volvió hacia mí con esa cara ilegible que siempre tenía y me preguntó, casi en broma, si realmente había olvidado lo que pasó la noche anterior. Mi propio padre me había drogado, me había llevado a este lugar como un paquete no deseado. Y el resto de mi memoria se disolvió en una imagen única y confusa de su rostro. Me estudió durante un largo momento y luego un leve toque de calidez se deslizó en su voz. Nada de esto es real, afirmó. Mi abuela intentó atraparme con un matrimonio comprometido, así que lo planeé todo con antelación. La boda era un contrato, nada más, y si estaba dispuesto a desempeñar el papel de un marido falso en público, ella pagaría mis estudios, me devolvería mi dignidad y nunca dejaría que nada sucediera entre nosotros sin mi consentimiento. Nunca, en toda mi vida rota, me habían ofrecido un trato que exigiera tan poco de mí. Le dije que sí antes de que mi voz pudiera traicionarme. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté en la misma cama enorme junto a ella y traté de fingir que sabía comportarme como un hombre de esta casa, el mundo ya tenía preparada una nueva humillación para mí. Tsubaki llegó exactamente al amanecer. Me puso una rígida camisa blanca y unos pantalones en los brazos y me informó, con la alegría de una mujer que alimenta a un perro, que era una antigua costumbre de la familia Shirogane que los nuevos yernos llevaran personalmente el caldo de la mañana al comedor el primer día, con sus propias manos, sin que ningún sirviente pudiera ayudar. Entré a la cocina y vi que el caldo estaba hirviendo. No vi guantes, ni tela, ni pinzas. Cuando pregunté dónde estaban las protecciones, Tsubaki se rió tan abiertamente que incluso el personal subalterno dejó lo que estaba haciendo para mirar. Ella me dijo que si no podía sostener el caldero abrasador, debía salir de esta casa. Recordé las palabras de Akari de la noche anterior: el mundo preocupa a la gente honesta, mi hombre no necesita inclinarse, y antes de que pudiera terminar el pensamiento, ya estaba diciendo que no, claramente. En voz baja y sin disculparme, el rostro de Tsubaki se torció, me agarró la muñeca con ambas manos y trató de arrastrar mis dedos hacia el borde de hierro hirviendo de la olla. Fue entonces cuando Akari entró. Nunca la vi moverse tan rápido. Su palma salió disparada, atrapó la muñeca de la sirvienta de su abuela y empujó a la mujer lejos de mí con una fuerza que no pertenecía a alguien con un cuerpo tan frágil. Su voz no era fuerte, no tenía por qué ser así. Tsubaki sería sacada de nuestra ala dentro de una hora, dijo. Cualquiera que levantara la mano contra mi hombre sería expulsado de la casa. La palabra mi hombre aterrizó en mi pecho como una pequeña campana, y tuve que mirar hacia otro lado para que el sonrojo que se arrastraba por mi rostro no me traicionara. Tienes que entender cómo era el mundo para un chico como yo antes de cruzar esas puertas. Yo era el hijo mayor de la familia Asugaba, pero me criaron como un callejero, mi abuela, mi padre, mi tía Reika. Todos los adultos de esa casa maldita habían pasado mi entrada. Mi infancia me susurraba al oído que yo no valía nada, que no merecía las cosas buenas que disfrutaban otras personas, que un hombre debería valerse únicamente de sus propias fuerzas y nunca atreverse a alcanzar nada hermoso. Cuando tenía 8 años, había memorizado cada oración que me obligaban a recitar mientras me arrodillaba sobre las ásperas baldosas del suelo como castigo, y había aprendido a tragarme cada humillación sin
Inmutarme, entonces, cuando Akari me dijo que quería enviarme a la Universidad West para estudiar ingeniería electrónica, casi no podía hablar. Aprobé el examen de ingreso yo solo, sin ayuda, sin tutores, sin dinero. Y los Asugaba robaron mi carta de admisión en el momento en que se enteraron y la guardaron bajo llave en la bóveda familiar junto con la tarjeta bancaria que contenía mi matrícula. Pensé que la esperanza se había acabado. Akari no me dio una palmadita en la espalda, me tomó la mano sobre la mesa de la cocina, me miró a los ojos y me prometió que ella se encargaría de todo lo relacionado con mis estudios. A partir de esa noche le pertenecí, no por el contrato falso, porque ella me había mirado, él. Niño al que toda su vida le habían enseñado a inclinarse, y en lugar de eso me había dicho que levantara la barbilla. La primera prueba real de mi nueva vida llegó apenas 2 días después, cuando Meiya Kizuki, la llamada hermana mayor de Akari solo por su reputación, la segunda hija de sangre de la familia Shirogane, regresó a la ciudad y nos invitó a una reunión de un club en el centro de la ciudad. Mei había sido rival de Akari desde la infancia y todo el mundo de la clase alta lo sabía, becas, medallas de oro, acuerdos comerciales. Mei odiaba perder contra Akari en cualquier cosa, y en el momento en que Mei me vio, esos mismos viejos ojos celosos se iluminaron. Intentó, frente a 7 de los amigos más antiguos de la infancia de Akari, soltarme con una sola frase. Se inclinó con una sonrisa demasiado dulce para confiar y preguntó si alguien me había obligado a aceptar este compromiso. La sala observaba para ver cómo reaccionaría el nuevo juguete de niño, pero Akari respondió antes de que yo pudiera. Se puso de pie, tomó mi mano y anunció, sin siquiera mirar a Mei, que sí, este es mi prometido, y que si alguien quería ponerlo a prueba más a fondo, podía intentarlo. La sonrisa de Mei se congeló. La habitación susurró, el portero llevó silenciosamente al séquito de Mei al piso inferior, y cuando todos finalmente volvieron a tomar champán, Akari apretó mi palma debajo de la mesa y articuló una sola frase, no te inclines. Esta noche no lo hice. Pero Mei no había terminado. A mitad de la noche, cuando me excusé para ir al baño porque la nueva y extraña pesadez en mi pecho había empeorado desde la noche de bodas, el aliado de Mei me sorprendió solo en el pasillo. Su nombre era Chumonde y me alcanzó como si yo fuera algo que reclamar. Me hice a un lado, ella alcanzó de nuevo. Atrapé su pierna de la forma en que el guardaespaldas Takeshi me había estado enseñando durante nuestras sesiones matutinas, la dejé caer al suelo de mármol y corrí a ciegas, me dolía el cuerpo, me ardían los pulmones. Todo el viejo terror de mi infancia regresaba, el terror que siente un niño pequeño cuando manos mayores vienen a buscarlo en una habitación oscura, y cuando regresé tambaleándome al salón principal. Akari y el resto de su círculo privado ya estaban trazando un círculo silencioso a mi alrededor. Mei levantó su copa con una sonrisa burlona y me preguntó si era lo suficientemente increíble como para irme con ella esta noche. Respondí honestamente, antes de que la sala pudiera reaccionar. Akari era el alma más amable que jamás había conocido, nunca me había hecho daño ni una sola vez, incluso había elegido mis trajes con sus propias manos, y si esas palabras no fueran suficientes para retirar a todos los hombres en la sala, entonces nada lo sería. La sonrisa de Mei colapsó, Akari presionó sus labios contra mi frente a todos, y Mei salió sin nada más que el recuerdo de haber sido reprendida públicamente. Esa misma noche, mi cuerpo finalmente se rindió. Cuando Akari me llevó a casa, tenía fiebre, estaba medio consciente y apenas podía respirar. Al cabo de una hora llamaron al médico de familia, el doctor Yuki. Echó un vistazo a mi muestra de sangre y luego la volvió a tomar bajo la luz. La composición, dijo, no se parecía a la de ningún ser humano normal. Había una extraña presión interna que se había ido acumulando en mi cuerpo durante años, tal vez vinculada a un pasado que había olvidado y ahora estaba aflorando en picos peligrosos. El médico le advirtió a Akari que los próximos días serían críticos y Akari hizo algo que nunca la había visto hacer en mi vida. Se sentó en el borde de mi cama, tomó mi mano y se negó a irse. Cuando me quedé dormido, la oí susurrarle a nadie en particular que él activaría todos los planes que ella había estado preparando silenciosamente durante años, todos ellos, incluso los peligrosos, porque finalmente había alguien en su vida a quien tenía que proteger a cualquier costo. Me recuperé lentamente, y cuanto más me recuperaba, más empezaba Akari, casi tímidamente, a revelarse ante mí. Me llevó de compras la semana siguiente, no porque necesitara algo, sino porque quería verme ver un mundo en el que nunca me habían permitido entrar. Me llevó por los pisos superiores del centro comercial más grande de la ciudad.
Observó mis ojos detenerse en un simple par de aretes durante medio latido e inmediatamente los compró sin preguntar. Me mostró un reloj personalizado que había encargado la mañana después de que nos conocimos, hecho específicamente para mi muñeca, y me dijo que nunca volviera a sentirme pequeña frente a nadie. Cuando intenté argumentar que no lo merecía, ella se volvió hacia mí con la cara más seria que jamás le había visto y dijo, en voz alta, que si un hombre como yo no era digno de esta ropa, entonces nadie en el mundo lo era. Algo dentro de mi pecho se abrió silenciosa y permanentemente esa tarde. La siguiente invitación llegó al final de la semana. La propia gran duquesa Imura me había convocado solo al antiguo palacio ancestral de Shirogane, sin Akari, ningún Takeshi, solo yo. Arrodillado en la sala de oración frente a la mujer más poderosa de la familia, sobre las ásperas baldosas que me habían entrenado para soportar desde que tenía 8 años, la gran duquesa me puso a prueba. Me preguntó si tenía resentimiento hacia la familia Asugaba. Ella me ofreció un trato: abandonar a Akari, venir a su lado, casarme con su segunda hija y ella restauraría mi nombre, mi herencia, el relicario robado de mi madre y me garantizaría una vida llena de riqueza. Incluso admitió que Akari no tenía una herencia real en la familia. La gran duquesa esperaba que me desmoronara, de la misma manera que todo niño criado en la pobreza se desmorona cuando se le ofrece oro. Le dije que no. Sencillamente y en voz baja, tal como me había enseñado Akari. Mi corazón ahora pertenecía a Akari y a la familia Shirogane, lo que significaba que le pertenecía a ella. La gran duquesa abrió la boca para gritar, pero en ese momento exacto, mi cuerpo finalmente me traicionó. Me agarré el pecho. Jadeé en busca de aire y me desplomé en el frío suelo. La gran matriarca me vio golpear las baldosas sin pedir ayuda, solo para ver si Akari llegaba. Llegó Akari. Ella irrumpió por la puerta con una furia que nunca había visto en su rostro, me levantó en sus brazos y me sacó de ese palacio sin mirar ni una sola vez a su abuela. Este fue el momento en que todo cambió. Debido a que los espías del hospital de la gran duquesa informaron lo que vieron esa noche, Akari se había arriesgado a una guerra abierta con su propia abuela por mí. Akari finalmente estaba lista para abandonar el largo juego que había estado jugando durante años. Durante las siguientes semanas, su equipo de investigación sacó a la luz 3 años de pruebas condenatorias. La gran duquesa había estado canalizando silenciosamente los activos de las empresas familiares en el extranjero a través de empresas fantasma. Se había estado reuniendo con rivales externos del imperio Shirogane, había estado blanqueando dinero a través de las fundaciones benéficas de la familia. Cada transacción, cada reunión secreta, cada amenaza registrada, Akari los puso en una sola carpeta. Luego convocó una junta de accionistas. Toda la junta de Shirogane votó por unanimidad. La gran duquesa fue despojada de todas las acciones, de todas las propiedades, de todos los títulos que había atesorado durante toda su vida. Ese viernes, la mujer más poderosa a la que jamás había temido vivía sola en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad y no tenía a nadie a quien recurrir. Mientras la matriarca caía, la familia Asugaba hizo algo mucho más feo. Kaiden Asugaba, mi primo arrogante y obsesionado con las celebridades, fue quien originalmente abandonó este matrimonio arreglado y me puso a mí en su lugar. Mientras tanto, había planeado una enorme fiesta de compromiso, cámaras, marcas, celebridades para presumir de dinero a la mujer con la que estaba a punto de casarse. Pero Akari había comprado silenciosamente todas las existencias del traje de diseñador encargado especialmente por Kaiden antes del evento, de modo que en el momento en que subiera al escenario, frente a la prensa, estaría usando un duplicado. Los streamers en vivo se dieron cuenta, las secciones de comentarios explotaron, los respaldos de la marca Kaiden se evaporaron en 48 horas, su imagen se derrumbó. Su escándalo, enterrado durante mucho tiempo y relacionado con la venta secreta de los últimos recuerdos de nuestra madre, resurgió en todas las plataformas de redes sociales importantes. Al cabo de un mes, todo el imperio empresarial de Asugaba había quebrado. Ellos se vieron obligados a vender la villa, se mudaron a un apartamento pequeño y antiguo en el otro extremo de la ciudad. Incluso los hombres que rodeaban a Kaiden cayeron. Ryuji, el amigo del círculo de la moda que me había humillado públicamente en la gala benéfica llamando a mi traje falso, descubrió demasiado tarde que la edición limitada original de ese mismo traje había sido diseñada por la propia Akari. Cuando dio un paso adelante en la fiesta y lo confirmó frente a toda la sala, el nombre de Ryuji se convirtió en un veneno en todos los círculos comerciales. Sus contratos desaparecieron de la noche a la mañana. Todos los que alguna vez habían buscado su respaldo ahora lo evitaban en la calle. Kaito Yashiro, el empresario rival que había intentado interponerse públicamente entre Akari y yo ofreciendo un precio de apertura de 1 crore de rupias por el relicario de mi madre en la subasta,
Se vio inmediatamente superado por Akari en 5 millones de rupias. Cuando intentó acorralar a Akari más tarde en la galería, descubrió que ella ya se había escapado por la puerta lateral, y cuando su gente se dio cuenta de lo que había sucedido, el relicario había sido entregado silenciosamente a mis manos. Dejó el lugar esa noche con nada más que su orgullo destrozado. El día en que finalmente me devolvieron el relicario permanecerá conmigo para siempre. Dentro de la caja de terciopelo había una pequeña fotografía descolorida en blanco y negro de mi madre cuando era joven, y debajo una nota escrita a mano que todavía no puedo leer en voz alta sin que se me rompa la voz. Mi querido Sin, no pude estar a tu lado todos estos años, que tu vida por delante esté llena de felicidad y éxito. Sostuve la foto contra mi pecho durante toda la tarde. Akari se sentó a mi lado. No dijo nada y solo puso su mano en mi espalda. Casi al mismo tiempo, mi mejor amigo Sora Mizuki finalmente fue dado de alta del hospital donde se había estado recuperando de una lesión que sufrió mientras me protegía en un bar de carretera unas semanas antes. Había ido a su encuentro esa noche ante la insistencia de Kaito, quien me había estado rogando que saliera unas horas lejos de la villa. Cuando me mostró el bar que había elegido, me di cuenta de que era el mismo tipo de lugar donde habían comenzado mis terrores infantiles. A los 5 minutos de llegar, 2 hombres extraños intentaron obligarnos a beber y luego intentaron arrastrarnos a una habitación trasera. Sostuve a Sora detrás de mí y corrimos. Llegamos a la calle principal antes de que nos alcanzaran en la esquina, hasta que un hombre llamado Truban, un viejo conocido de Akari, intervino y detuvo toda la pelea con una sola llamada telefónica. Sora se torció el tobillo protegiéndome. Todavía llevo esa deuda en el pecho. Pero las pequeñas victorias financieras y físicas no fueron nada comparadas con lo más profundo que había comenzado a comprender sobre mí mismo. Porque en algún momento entre los rituales matutinos de Akari al traerme hierbas medicinales calientes en sus propias manos y ella sentada a mi lado en el estudio mientras escribía el código, me di cuenta de que el desequilibrio en mi pecho que me había seguido desde la infancia finalmente se calmó. Los mareos, el pánico repentino, la forma en que mi respiración se detenía sin previo aviso. Todo era, confirmaron los médicos, el residuo de años de tortura psicológica por parte de los Asugaba y la segunda matriarca Shirogana, años en los que me decían que no valía nada, años en los que me obligaban a arrodillarme sobre baldosas ásperas. Años en los que me privaban de amor. Akari me había encargado discretamente un tónico ayurvédico especial y me había sometido a un régimen estricto para reparar el daño. Cuando llegó mi orientación universitaria, las viejas sombras habían desaparecido. Estuve durmiendo toda la noche, mi mente estaba clara, mi rostro había comenzado a llenarse nuevamente. Por primera vez en mi vida era la versión de mí que siempre había querido ser. La Universidad West durante la primera semana fue un universo diferente a cualquier cosa que hubiera tocado alguna vez. Nuevos nombres, nuevos salones. Caras nuevas que nunca me habían conocido cuando era un niño callejero mendigando en la puerta trasera de la cocina de Asugaba. Para la segunda semana, fui admitido en el grupo de investigación principal de todo el departamento de ingeniería. Al final del primer semestre, había creado un pequeño pero brillante programa de diagnóstico que el profesorado personalmente presentó para una competencia nacional de electrónica para estudiantes. Gané oro, lo gané limpiamente, gracias a la lógica, a la habilidad bruta, al tipo de pensamiento algorítmico que silenciosamente se había estado afilando en los rincones oscuros de mi mente mientras el resto del mundo me llamaba inútil. Akari vino sola a la ceremonia de premiación, se sentó en la última fila y me vio subir al escenario sin dejar que las lágrimas llegaran a su rostro. Cuando bajé, ella tomó mi mano con más fuerza que nunca. De tu llegada a mi vida, dijo suavemente, es lo más grande que me ha pasado jamás. Escuchándole las mismas palabras, en el silencio de nuestro patio trasero, bajo las luces de cadena que habíamos instalado para el año nuevo, le pedí que se casara conmigo, verdadero, no el contrato, no el falso, lo real. Ella asintió sin un solo momento de demora. Sí, Sin. Fijamos la boda para la primavera siguiente, en un pequeño salón privado que llenamos de flores blancas que habíamos cultivado nosotros mismos en el jardín que Akari diseñó durante los años en que estaba aprendiendo a creer que podía amar abiertamente. Guardé el relicario de mi madre en el bolsillo del pecho durante toda la ceremonia. Lloré cuando ella caminó hacia el altar, lloré de nuevo cuando ella tomó mis manos. Ella me prometió, frente a todos los que habíamos sobrevivido a nuestro lado Sora, Truban, Takeshi, el Dr. Yuki, el Sr. Haruki y un puñado de nuestros aliados más cercanos que estaría a mi lado por el resto de mi vida. Le prometí lo mismo. No hubo grandes discursos, no había orquesta.
Solo se oía el sonido de dos personas a las que toda su vida les habían dicho que no eran aptas para el amor y finalmente decidieron que ya no eran aptas para nada. La boda fue pequeña, el matrimonio no lo fue. En el año siguiente, construimos todo juntos, abrimos un pequeño estudio de diseño electrónico a mi nombre y su dirección técnica. Consultamos sobre las divisiones tecnológicas de su familia, pasamos las tardes en el jardín, abrazados, haciendo planes durante décadas que alguna vez creímos que nunca llegaríamos a ver. La gran duquesa Imura vivió sus últimos años en tranquilidad, en ese apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, sola. Sin aliados, el escándalo de Kaiden nunca se recuperó, finalmente fue olvidado por los mismos medios que alguna vez lo adoraron, el imperio Asugawa nunca volvió a surgir. Meiya Kizuki se alejó silenciosamente de los círculos sociales que una vez gobernó, Ryuji desapareció del mundo de la moda, Kaito Yashiro se retiró a su provincia natal con el orgullo que su familia aún pudo salvar. Tsubaki, la sirvienta que una vez intentó empujar mis manos sobre una olla ardiendo, fue vista por última vez. Deambulando por la estación de autobuses en busca de cualquier trabajo de baja categoría que pudiera tenerla, cada uno de ellos terminó exactamente donde pertenecía. Y yo, el niño que había sido incluido en esta familia como un hombre en un contrato, el niño al que le habían enseñado desde que podía caminar que no era digno de amor, el niño que había vivido en los rincones oscuros del mundo creyendo que moriría allí, en cambio. Vivía en la luz, con Akari, con el relicario de mi madre, con la caja de mi madre, con mis amigos, con mi trabajo. Con un futuro que había construido enteramente a partir de cosas que el mundo una vez me dijo que no merecía. Hay un momento que todavía me visita en sueños, la noche antes de la boda, sentada en el patio trasero con las luces apagadas, Akari apoyó la cabeza en mi hombro y susurró algo que nunca antes había dicho en voz alta. Que yo era la cura para cada dolor que alguna vez había sufrido, que tenerme cerca de ella era la única medicina a la que su cuerpo respondía, que ella había sido una mujer fría, enojada y solitaria toda su vida, y que yo había cambiado silenciosa, paciente e irrevocablemente esas tres cosas con solo permitirme quedarme cerca de ella. No me la gané, se suponía que nunca debería hacerlo, ese era el punto, nunca se suponía que fuera digno, simplemente se suponía que yo era real, y al final. Eso fue lo único que siempre quiso. Así que aquí es donde se cierra la historia, la fría heredera del imperio Shirogane, que alguna vez creyó que nunca dejaría que otra alma entrara en su corazón, encontró su igual en el niño invisible, maltratado y humillado que el mundo había tratado de desechar, y ese niño, que alguna vez creyó que pasaría toda su vida agazapado en la oscuridad, fue levantado no por su propia fuerza sino por la mano de una mujer lo suficientemente valiente como para tomar la suya, no se convirtieron en realeza, no. Se convirtieron en leyendas, simplemente se convirtieron el uno en el otro, felices, sanos y libres. Esta es la historia, aquí es donde termina.